¿Qué hubo, muchachos, mis chapines, mis parceros, mis bros, mis socios, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi primo? En general, todo el mundo que sea parte de la comunidad de Marco Rey. Y si usted no lo es, únase, hermano, porque eso es muy bonito. Y es que nos encontramos en el que se dice que es el lago más hermoso y bonito de todo el planeta. Y es que no les quiero dar un spoiler, pero es que miren por favor esta vista, Dios mío. Y es que este va a ser nuestro último video, nuestro último episodio, el episodio número 6 para concluir nuestra serie de videos aquí en Guatemala. Ya nos tenemos que ir, volver a casa, volveremos, porque hay mucho que me faltó. Pero ya es el último como tal de toda esta serie, la primera serie del canal. Entonces tenemos que hacerle honor, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué tan bonito es este lago y que nos deje maravillar. Y vamos a comprobar si sí es el más bonito o no. Y algo que yo siento que es importante mencionar es cuánto nos costó llegar aquí desde la ciudad de Guatemala, la capital, que está como a 4 horas. Lo que yo hice es que desde la capital tomé un bus hasta un sitio llamado Los Encuentros, que queda como a 2 horas de la capital. De ahí tomé otro hasta Sololay y de Sololay a Panajachel. Entonces ya sabes, si usted quiere venir en bus, puede tomar esa misma ruta que yo tomé si le sirve y le va a costar menos de 50 quetzales, que son menos de $7, por un trayecto de casi 4 horas, porque estamos como a 4 horas y media de la capital. Entonces, ¿cómo la ven? Bacano, ¿no? Primera vez que me voy en transporte público, solito, y la verdad lo hice bastante bien, bastante bien. Panajachel es un pueblo muy turístico, pues básicamente esta calle es una descripción de Panajachel, llena de artesanías, cosas típicas, trajes típicos, las mayas vendiendo sus propias artesanías y básicamente esto es Panajachel, es muy bonito, muchísimas artesanías, llaveros, collares. Aquí es donde se tiene que venir antes de irse para comprar todos los recuerdos, souvenirs, imanes, bla 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 bla. Pero básicamente esto es Panajachel, puro comercio enfocado al turista. Y desde aquí ya podemos ver un poquito del lago Atitlán, el lago que se dice que es el más hermoso de todo el mundo. Y aunque es un poquito difícil de ver, eso de ahí son volcanes. Y miren, a mis espaldas más y más turismo, más y más tiendas enfocadas al turista, los recuerdos. Pero no estamos buscando eso ahorita. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar una lancha para que nos lleve a alguno de los diferentes pueblos que está alrededor del lago. Porque recuerden, son 12 pueblos. Y ya desde aquí podemos ver las lanchas. Alguna de esas lanchas nos tendrá que llevar a alguno de los otros pueblos. Pero honestamente, qué sitio tan bonito el que tenemos aquí a mis espaldas. De los más bonitos de todo el mundo. Y quiero que se den cuenta cómo por medio de estas lanchas es que nos vamos a poder mover por medio de los diferentes pueblos. Y es una lancha tras de otra, porque en ese sitio hay demasiado turismo. 4:30. Si tú te quedas allá, te quedas allá. Me queda allá. Ok, listo, hermanito, gracias. Bueno, muy amable usted. Y miren, eso está bastante curioso. Dependiendo del puerto donde usted salga, es para donde usted va a ir. Entonces, por ejemplo, este puerto, que es el que está más al costado, es el que va para Santiago, que es un pueblo que me interesa bastante. Sin embargo, los de allá te llevan para San Pedro, para San Juan, que también iremos, tranquilos, también iremos. Pero miren por favor el agua de ese sitio tan bello. El tiquete para ir y volver de Santiago de la Laguna nos costó 50 quetzales, pero creo que está bastante bien porque por lo que he escuchado es un pueblo que está lejos, es como 30 minutos en lancha, ida y vuelta, entonces vale la pena. Bueno, ahora sí ya estamos en la lancha y pónganle cuidado cómo es. Las sillas no se llenó del todo, entonces está bien. Me gusta lograr más cómodo. Y no sé, nunca me ha subido un bote. La primera vez que me subo como un bote de estos. Así nos fuimos. Oigan, les cuento que yo nunca había montado en esto, pero esto pega muy duro. Bueno, y la razón por la que vamos de camino a Santiago es porque quiero encontrar a Machimón. Si ustedes son fans del canal, probablemente ya vieron el episodio número 4, cuando fuimos a Antigua Guatemala y encontramos al Machimón de la Antigua Guatemala.
Bueno, pues aquí en este pueblo, en Santiago, también tiene su propio Machimón, pero este tiene una historia bastante interesante, donde todos los años él tiene que ser movido de casa y tiene más de 500 años de este Machimón. Entonces, la meta del día de hoy es encontrarlo. Bueno, si es que llegamos. Y miren cómo es este sitio lleno de lanchas, lleno de turistas, así se van moviendo alrededor de todo el lago. Y está bastante bonito, la verdad. Y algo de lo que más me gusta en general de todo el lago de Atitlán, junto a los pueblos que lo rodean, es que aunque todos estos pueblos son conocidos por algo característico, todos los pueblos tienen lo suyo para que usted vaya y lo visite, todos tienen algo en común, la fuerte presencia de la cultura maya, que aunque sí es verdad que se puede ver alrededor de toda Guatemala, aquí prevalece, es que es increíble, usted puede ver mayas por todo lado. Y es que todo realmente está influenciado por la cultura maya, desde todo lo que venden hasta incluso el idioma en el que se comunican entre ellas es maya. Miren las sandalias, adornos para la casa, pero primordialmente sandalias, los vestidos, las telas, los mantos, todo. Miren un poco de cómo son las calles, todas inclinadas y hay muchísimos tuk-tuk, muchísimos. Y aunque a pesar que todo esto está muy bonito, vamos a ir a lo que vinimos a buscar. Y algo que es de lo más curioso es la forma en la que tenemos que encontrar el Machimón de este pueblo, porque recuerden, este Machimón es especial porque se ha escondido durante 500 años. Siempre lo esconden en diferentes casas y eso tiene un contexto bastante interesante. Lo curioso es que me va a tocar preguntarle a los locales porque en internet no aparece porque son ubicaciones antiguas, no la actual. ¿Quién sabe dónde es la actual? Aquí hay tráfico de tuk-tuks por todo lado. Buenos días. Madre, una pregunta. ¿Usted sabe dónde está el Machimón? Por aquí. Hágale, gracias. Parece que lo encontramos. Miren, por este callejón que nos lleva a ningún lado, parece que va a estar. Yo creo que lo encontramos. No estoy seguro, pero yo creo que sí, sí. Miren, llegamos en plena ceremonia. Wow, y miren todas las botellas de alcohol y todos los restos de vela que hay en ofrenda. Todo a Machimón, allá adentro. ¡Wow! ¡Lo encontramos! ¡Qué gran experiencia! Fue muy difícil grabarlo, fue complicado porque por grabar te cobran 300 quetzales, pero por fotos te cobran como de 10 quetzales. Entonces ahí hice una maña chistosa. Pero vieron eso, qué interesante, lo del alcohol, lo del tabaco, vieron cómo ellos hablan en su propia lengua. La verdad, algo increíble, huelo muchísimo a incienso porque botan mucho incienso. Y yo la verdad quería mostrarles más cosas del cuarto, porque en el mismo cuarto había figuras religiosas como Jesús, María, José, o sea, santos católicos del cristianismo, pero al mismo tiempo estaba Machimón, que es una energía maya. Entonces les voy a contar la historia ya. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿por qué quieres ver otro Machimón si tú ya viste uno en Antigua Guatemala, que también estaba bastante bonito? Y sí, tiene toda la razón, pero el Machimón de Santiago de Atitlán es diferente y la historia es increíble. Para entender esta historia tenemos que remontarnos muchos años en el pasado, 1500, 1600, 1700, cuando Guatemala seguía siendo parte del territorio español. Recordemos que los españoles siempre han querido evangelizar, pero había un problema. Aquí en el territorio ya estaban los mayas con una cultura bastante fuerte y ellos no iban a dejar que los españoles les impusieran sus creencias, o sea, el catolicismo y cristianismo. Entonces ellos seguían teniendo a Machimón como una energía maya, pero si los españoles los llegaban a descubrir haciendo algún ritual para esta energía maya, muy probablemente hubieran sido castigados e incluso algo
poco peor, por lo que ellos lograron esconder este machimón por siglos. Cada año escondían este machimón en diferentes casas y por ende los españoles no los encontraban. Además de eso, en dado caso de que los españoles lo encontraran, ellos se curaban en salud, como decimos por ahí, porque al frente del machimón ponían estatuas y ponían figurillas, pósters de varios santos para nosotros los cristianos. Por ende, cuando los españoles llegaban y decían, hey, están practicando su religión, ellos van a decir, no, o sea, sí lo estamos practicando, pero mire, aquí está Jesús, aquí está María, aquí está José. Y de esa manera se lograron salvar muchísimo tiempo. Pero este machimón, la historia es tan interesante porque lo tuvieron que esconder durante siglos. ¿Qué son esos manteles o vestidos? ¿Cuánto cuesta un vestido? 500 quetzales. ¿Y usted cuánto se demora en hacerlo, por decirlo así? 4 meses. Bueno, muy bonito, madre, gracias. Y ya lo escucharon, por un vestido que cuesta casi 4 meses de trabajo, 500 quetzales. ¿Qué les parece? ¿Caro, barato? Realmente, yo siento que lo vale, o sea, yo siento que realmente sí lo vale. Es algo curioso porque aquí la gran mayoría de gente que te atiende, como que te vende, como que te llevan las lanchas, como la gran mayoría de la población literalmente aquí, los nativos, todos son mayas, porque no todo el maya es igual, de hecho hay bastantes lenguas. Miren un poco el parque principal de Santiago de Atitlán. Bonito, ¿no? Muy pintadito, bien decoradito. Pero lo que más me choca, en serio, es ver tantas personas de la cultura maya, cómo lo practican, cómo lo hablan. Lo del machimón fue impresionante. Y el parque principal saltamos a la iglesia. Miren esta gran plaza y esta bonita iglesia. Y como un dato curioso, miren, tiene la bandera española ondeando. Qué interesante, ¿no? Vamos a entrar a ver de pronto qué nos encontramos. Miren lo bonito que es. Y todos esos velos morados son en preparación a Semana Santa, que ya casi llega. Recuerden que aquí en Guatemala es bastante importante. Wow, y miren este paisaje, salir de la iglesia para literalmente encontrarnos un volcán. Qué panorama tan increíble y tan único. Miren qué bonito Quetzal. Y aunque hoy la razón principal por la que vinimos a Santiago fue para buscar a Machimón, esto no quiere decir que ese pueblo no tenga nada más. De hecho es un pueblo bastante bonito, bastante turístico, muy importante culturalmente como religiosamente para los mayas. Por eso es que Machimón está aquí. Y realmente es un pueblo bien bonito, con mucha cultura. Y la gente está siendo muy amable, eso me gusta. Bolsos por este lado, aquí van a ver más bolsos, vestidos atrás, artesanías, llaveros, pocillos. Bastante único, bastante único. Me da un poco de tristeza no poder seguir turisteando este pueblo un poquitico más porque el arte está muy bonito. Pero ni modo, ya nos tenemos que ir porque la lancha sale a las 4:30. Y si nos deja la lancha, tuki tuki. Bueno, y aunque ya nos toca despedirnos de Santiago de Atitlán, la verdad es un pueblo bastante impresionante. Lo que más me impresionó obviamente es lo de Machimón, porque es la prueba viva de la mezcolanza tan grande que se dice entre la cultura española, los mayas, la religión, porque es una energía maya con rasgos y facciones de un hombre europeo, la barba, el color. Es algo bastante interesante y es la prueba viva de que la mezcla de culturas existe. Volvamos ahora sí a Panajachel. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Panajachel y vinimos a ver el atardecer. Hay un problema y es que está un poco nublado, entonces no se pueden ver todos los volcanes muy bien, pero igual no hay ningún problema. Mañana por la mañana, como nos vamos a quedar hoy acá,
vamos a venir y vamos a ver el amanecer del lago Atitlán, que he escuchado que es de las mejores cosas del mundo, que es una de las razones más grandes por las que vinimos también a Guatemala, y eso me emociona. También mañana por la mañana vamos a ir a turistear un poquitico, vamos a conocer 2, 3 pueblitos más. No vamos a ir a los 12 porque la verdad 12 son muchos, tampoco hay mucho que ver, pero 2 o 3 más sí vamos a ir. Entonces vamos a tener como 5 pueblitos en total. Algo que me gusta bastante de este lago es el color del agua, es un color muy turquesa, muy verde agua marina, es muy bonito, realmente es muy bonito y es penetrante. Aunque actualmente debido a las condiciones climáticas no se puede ver cuáles son los volcanes que están alrededor nuestro, son el volcán San Pedro, el volcán Tolimán y el volcán Atitlán, que de hecho pues también tiene el nombre del lago. Interesante, ¿no? 3, miren a quién nos encontramos aquí. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 dialectos que usted nos habló ahorita? Hablé quiché, hablé cachiquel, hablé tzutujil. Ok, y todos son mayas. Son maya, lengua maya. Todos lengua maya, siendo Lengua todos maya, maya. sí. Bueno, y con este hermoso y único panorama tenemos que hablar de la ciudad sumergida de Samabá. Y es que hace 1700 años exactamente, una ciudad, toda una ciudad, quedó sumergida por las hermosas aguas del lago Atitlán. Y se dice que esa ciudad era bastante importante para realizar rituales y eventos, pero no cualquier tipo de eventos. Eventos en los que no todo el mundo podía participar. Solo una cierta parte de la población podía llegar porque era una isla dentro del lago Atitlán que después se fue sumergiendo. Pero Marco, ¿qué pasó? ¿Cómo una isla de 1500 metros cuadrados con una ciudad tan importante desapareció de la noche a la mañana? Se hunde en el medio del lago Atitlán. ¿Qué pasó? Y es que como tal solo hay hipótesis. Hay 2 teorías muy fuertes. La primera, se dice que el volcán Atitlán, el majestuoso volcán Atitlán que lo tenemos enfrente de nosotros, en algún momento llegó a hacer una erupción tan fuerte que generó un movimiento de la tierra y por ende la misma isla se terminó hundiendo. Y la segunda, que yo me voto más por esa, pero no sé, todos son hipótesis, es que tras una serie de grandes inundaciones el nivel del agua subió, la isla quedó inundada y con el tiempo se fue hundiendo. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿por qué en pleno 2025, que ya mandamos cohetes al espacio, vuelven, aterrizan, todavía no conocemos qué pasó en una ciudad maya aquí en el lago Atitlán? ¿Por qué es tan difícil saberlo? Una de las razones principales es debido a la profundidad del lago. Este lago Atitlán de hecho es el más profundo de toda Guatemala, uno de los más profundos de toda Centroamérica, y llegar allá abajo es bastante complicado. Y aunque la profundidad llega a ser la razón principal, no es la única. Hay otros factores, por ejemplo, la temperatura del agua es bastante fría. Segundo, la poca visibilidad que se llega a ver dentro del agua cuando ellos están adentro. Es muy difícil ver más de 2-3 metros a la distancia. Y tercero, la gran cantidad de recursos que requiere mandar un grupo bastante grande de arqueólogos a descifrar qué fue lo que pasó. Bueno, ¿y qué tal esa historia? ¿Les gustó? ¿La conocían? La verdad, yo siento que es una historia bastante impresionante, que no es tan conocida. Curiosamente no es tan conocida. Pero aquí, a mis espaldas, literalmente, a nuestras espaldas, por allá, hubo una ciudad bastante importante para los mayas, donde se hacían eventos, donde no cualquiera podía entrar, solo gente exclusiva, o por lo menos eso es lo que sabemos. Entonces ya saben, si en algún momento escuchan el nombre Samabá, ya saben que se están refiriendo a la Atlántida maya. ¿Qué tal esa historia? Dura, ¿no? Miren lo cristalina que llega a ser el agua, es que llega a ser hermoso. Si usted quisiera, pudiera contar las piedras que hay ahí sin ningún problema. Y no nos podemos ir del lago Atitlán sin saber qué es el lago Atitlán y cómo se origina el lago Atitlán, ¿cierto? Bueno, pues es que este maravilloso lago tiene una historia bastante interesante. Se dice que hace 85.000 años aproximadamente hubo una mega explosión por parte de estos volcanes que tenemos aquí. Tras esa mega explosión ocurrir, quedó un cráter muy grande en la Tierra. Ese cráter, con el paso de los años, de los cientos y miles de años, se fue llenando de agua de lluvia hasta convertirse en el lago Atitlán. Sin embargo, la explosión llegó a ser tan grande, pero tan grande, que restos de ceniza de los volcanes que están aquí en Guatemala actualmente llegaron hasta Estados Unidos. Hasta la Florida se llegaron a encontrar restos de ceniza de esa mega explosión. Sin embargo, tras esa mega explosión nos quedó este maravilloso paisaje que vemos aquí, que la verdad es que las palabras no le hacen honor. ¿Qué tal ese origen? Bonito, ¿no?
Bueno, les cuento que tocó parar la aventura porque antes de irnos a San Marcos y a San Pedro, quiero comer algo, entonces pedí un desayuno bastante interesante. Pónganle cuidado. Un desayuno típico acá es bastante bien porque miren, huevito, frutica, plátano, pero algo que me parece curioso es que siempre son frijoles con tortillas. Miren, tortillas, frijoles, frijoles, tortillas. Como que eso es muy Guatemala y eso me encanta, la verdad, es muy rico. Voy a acabar de comer y vamos a seguir maravillándonos por Atitlán, ¿sí o no? Y ya después de ese rico desayuno, volvemos al puerto para coger una lancha que nos lleva a San Juan, a San Pedro y a San Marcos. En teoría son 3 pueblos que están cerquita uno del otro y están bien interesantes también, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ya pagamos 30 quetzales para ir a San Marcos, para volver tenemos que pagar otros 30 quetzales. Y miren cómo es el puerto. En camino a San Marcos, en el frente de la lancha, el puesto VIP. Ahora sí ya arrancamos y miren por favor la vista tan chimba que tengo. Parce, este lago es muy bonito. Oigan, y algo curioso, miren que en la montaña hay muchas casas, pero como hay casas humildes también hay unas mansiones muy bonitas. O sea, me he dado cuenta que en las montañas hay unas casas demasiado lujosas, miren, todo eso. Una que otra es humilde, pero la gran mayoría son casas muy bonitas. Y les cuento que hemos llegado a San Marcos porque aquí este pueblo es bastante famoso y se dice que es el pueblo de los hippies, un pueblo bastante espiritual con bastante presencia de turistas y se dice que aquí se hace mucha yoga. Y algo que me he dado cuenta es que en San Marcos hay muchos pasillos de este tipo. O sea, es un pueblo muy caminable y muchos pasillos así que te llenan otro recoveco y así, básicamente. Esto ya es un restaurante, pero es difícil de saber para uno dónde va. Porque, pues como tal, es puro pasillito chiquito. Miren eso, bonito, ¿no? Miren, monjes, terapias. Lo que les digo es como muy pueblo para relajarse. Siguen las pirámides, centro de meditación, meditación, bastante meditación. Bastante bonitas las calles, la verdad, muy coloridas. Pero sí se nota que son muy espirituales. Por ejemplo, miren todo esto. Tienen deidades, el tercer ojo. Miren el incienso en las calles. Si ven que yo no les estaba diciendo mentiras, es el pueblo de los hippies. Y es que se nota, o sea, la gente que está aquí son como pelipintados, pelos largos, rastas. Ese flow como todo calmado, como que muy relajado. Está interesante. Y algo que es de lo más interesante es que la gran mayoría de personas que son así son extranjeros, porque como uno se da cuenta, pues por cómo se ven, ¿no? Son rubios, pelipintados, muy calmados, hablan lento. Eso está súper interesante. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero si este pueblo es famoso por la meditación y porque todo es como tan relajado, la gente es como que medio hiposa, yerbatera, básicamente yerbatera. ¿Qué hago acá si yo no tengo esa pinta, cierto? Bueno, yo sé que hay un sitio donde uno se puede tirar al lago Atitlán y es bastante bonito, es bastante bello. Desde antes de venir a Guatemala lo había visto y quiero hacerlo. Y miren, aquí es donde toda la gente pone como sus volantes y hablan de que van a meditar en ciertos días específicos. Y aquí viene la gente, se reúne, los lee y ya se cuadran. Miren, la frutica en la calle, abundancia de fruta. Eso me parece siempre tan bonito en nuestros países, como que hay tantas cosas. Mi nombre es Dani, mucho gusto. Pues ahorita les vamos a presentar una representación de Yum Kimil, conocido como el apestoso, dios del inframundo, deidad todopoderoso del mundo
de los muertos maya. Viene desde la forma más maya, desde la forma más tradicional. Aquí podemos contemplar una representación maya. Ahora aquí de este lado tenemos la representación azteca, que está la representación de Quetzalcóatl con el maíz. Entonces al abrir representa la vida, pero recordemos que está el Mictlán, que es el inframundo. Entonces esta representación es vida y muerte, la muerte cargando sobre la vida, pero la vida cargando sobre la muerte. Variedad de materiales también desde para los artesanos, así que pónganse pilas. Tenemos variedad de cuarzos, variedad de minerales, ropa artesanal, vamos a tener textiles, vamos a tener propios incenciarios, copal, tabaco. Si te late la vibra de hacer ceremonias o abrir círculos, espacios, recordemos que el humo limpia, el humo sana. Y eso es algo que me encanta de este pueblo, la vibra de la gente. Toda la gente vibra como en la misma frecuencia. Entonces todo el mundo es como bien amable, bien bonito. Todo el mundo siente como esa vibra, me encanta. Nomás el parcero aquí que nos dejó entrar a la tienda de él, nos ofreció echar vareta con él, que eso no es tan común. Y miren, si ven la vibra como tan bonita de la gente. Eso sí, el pueblo huele a hierba, pero pues no hay problema. O sea, es parte de la esencia. Bueno, pero ahora sí lo que vinimos, vamos a botarnos de ese salto, vamos a botarnos, es que es muy impresionante. Wow, la vibra de San Marcos, en serio es increíble, una vibra totalmente diferente entre Panajachel, Santiago y acá, totalmente diferente, y es lo que me gusta, que cada pueblo tiene lo suyo. Está súper cool, miren, aquí la gente tiene su propio kayak, puede pues literalmente entrar al lago. La entrada nos costó 20 quetzales, 15 para nacionales, que está bien. Y vamos a botarnos, estoy muy emocionado, tengo miedo, no tengo ni toalla, pero ¿qué importa? Empezamos a subir. Bueno, como vengo solo, en la entrada les dejé todas mis pertenencias, la cámara, ahorita solo vamos con la GoPro y también dejamos la ropa. No sé ni cómo es, no sé qué tan alto es, no sé si me vaya a dar miedo, pero ya no tengo opción, ya estoy literalmente sin ropa, entonces vamos a ver qué tal nos va. Yo sé que nos va a ir muy bien. Ya me empecé a preocupar un poco porque yo estoy decidido a botarme, pero es que miren lo alto que estamos muy alto. Tengo miedo. Bueno, les cuento que me perdí, no lo encuentro. Estoy caminando como un loco sin camisa y no encuentro el salto, pero lo encontraremos. Bueno, les tengo una buena noticia. Estaba cogiendo la vía que no era, fui a un mirador, entonces el mirador obviamente está mucho más alto que el mismo trampolín, entonces va a estar alto, pero no tan alto como yo esperaba, o por lo menos eso quiero creer. Ya casi llegamos, está por allá, pero este lugar está rodeado de miradores hermosos, hermosos. Miren el color del agua, Dios mío, es que en serio es muy verdecita, es muy bonita. Y miren, hemos llegado. Primero la vista, vamos a ver qué tal. Uy, no, eso está muy alto. Uy, no, es que en serio, muchachos, esto está demasiado alto. Uy, está muy alto. Lo que quiero asegurar es esto. ¿Ok? Primero, uno, así, cae recto. Sí, claro. El último paso. El último es así. Damos otros 3 pasos, mira. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Nos fuimos, esto está muy alto. ¿Cuántos metros son esto, padre? 13 metros. Ay, puta. 1, 2 y... Uy, gracias. Miren lo cristalina que es el agua y está deliciosa. Lo logramos, muchachos, lo logramos. Una de las mejores experiencias de mi vida. La cola me duele, pero valió totalmente la pena. Wow, y es que en este pueblo todo me está encantando. Desde los locales, muy amables, el agua está muy rica, el agua está deliciosa. Créanme que si no me tuviera que ir, me hubiera quedado ahí unas 2-3 horas sin ningún problema. Todo está demasiado bello, las vistas, Dios mío. Wow, y este sitio aquí en San Marcos está muy bonito. Miren, ya fui, recogí mi ropa, me cambié otra vez, pero quiero enseñarles las vistas tan hermosas que hay de este sitio porque este sitio está muy bonito, muy bonito. Me
me está pasando algo bastante curioso y es que entre más tiempo paso aquí en Guate, más me enamoro de Guate en general. Me gusta muchísimo, en serio, hay cosas demasiado preciosas acá. El volcán fue una, pero aunque yo sabía que Atitlán me iba a gustar porque yo siempre supe que Atitlán me iba a encantar, no pensé que me fuera a gustar como me gusta. Es que realmente me encanta y siento como una conexión tan bonita, tiene una vibra tan bonita ese lago. Es difícil de explicar, pero ese lago tiene una vibra muy bonita, muy pacífica. Que ojo, que no quiero decir que vaya y se meta a nadar en medio del lago y no, pero o sea, es un lago que es medianamente calmado en ciertas horas del día. El agua está deliciosa, los locales han sido muy amables con nosotros, en serio es increíble. Bueno, lamentablemente ya es hora de irnos. No sé si alcancemos a ir a otro pueblo debido a que tengo que ir a recoger mi otra maleta del hotel porque no la puedo dejar allá, entonces tengo que volver a Panajachel y después ir a otro pueblo antes de que me deje el bus. Entonces va a estar un poco complicado, no estoy seguro, no aseguro si podamos ir o no, pero algo sí es seguro, volveré. Y si usted quisiera, tiene la posibilidad de rentar kayaks aquí, justamente aquí donde saltamos también. Entonces si yo pudiera la oportunidad y fuera usted, me quedaría aquí en San Marcos y por la mañana me iría a ver el amanecer. Sería increíble. Miren, donde toda la gente viene aquí a relajarse. La verdad no los culpo porque el agua está delicioso. Entonces el plan es el siguiente: vamos a volver al puerto, volvemos a Panajachel, serán como unos 20 minutos tal vez, vamos al hotel, cogemos la maleta, la grande, y miramos a ver si nos podemos ir a otro pueblito antes de que nuestro bus se vaya a las 4 de la tarde. Vamos a ver si se puede. Wow, miren esas casotas. Hablando un poco con los locales, me comentan que las casas tan grandes, esas mansiones que mencionamos anteriormente, usualmente la gran mayoría son Airbnb, que ni siquiera nadie vive ahí, solo que se rentan mucho. Entonces sería muy buen negocio, ¿no? Construir algo así, tan bonito por acá, para alquilar. Está bueno. Vamos a despedirnos de San Marcos, un gran pueblo, a mi opinión personal, el mejor de todos, y vámonos. Como el tiempo ya no nos va a dar para ir a San Juan y San Pedro, me di cuenta que aquí en Panajachel hay un museo sobre Samabá, la ciudad que les comenté que está debajo del lago Atitlán. Entonces vamos a entrar, vamos a matar tiempito ahí hasta que sean las 4 y nos vayamos. Puse en el museo, pero en la taquilla no hay nadie y todo se ve como apagado. No sé si seguir o no. Bueno, ya fui y pregunté, entonces ya vienen para acá. Miren, esto está súper cool. Aquí nos explican cómo es que se generó y cómo se creó el lago Atitlán. Hace 150.000 años todo esto era lava. Pero ¿qué pasa? Hace 100.000 años había 3 volcanes: Volcán Santa Cruz, Saquilac y el Paquisis. Estos volcanes explotaron y ya venimos a los 85.000 años que yo les comenté después, cuando se empezó a generar porque quedó el cráter, ¿sí ven? De tanta magma que quedó por parte de los chocollos en esta región, el suelo se hundió. Y hace unos 60.000 años se genera el volcán San Pedro, después sigue el Tolimán y después se genera el Atitlán. Entonces ya están los volcanes que estamos viendo hoy en día. Recuerden que todas estas piezas fueron encontradas debajo del lago Atitlán. Ya salimos de la otra parte del museo donde no se puede entrar ni con zapatos ni tampoco se puede grabar. Yo me preguntaba por qué, pero ya entendí la razón. La razón número 1 es que muchas de estas cosas llevan muchísimos, pero cientos de años debajo del agua, por lo que son muy sensibles a la luz y cualquier daño les podría afectar bastante. El segundo, que también está interesante, es que cuando usted entra es muy inmersivo porque todo el cuarto se ve como si usted estuviera por debajo del agua. Entonces usted dañaría el piso, pues pisándolo se vería feo, pero interesante, ¿no? Y ya hablando en general del museo,
La entrada nos costó 35 quetzales, que no está mal, y es un museo muy chiquito, se lo hacen 20 minutos, pero pues es interesante saber un poquito más de este lago de aquí. Y es que llega a ser impresionante cómo después de tanto tiempo, siglos y siglos y siglos, este lago sigue manteniendo su identidad cultural como si nada, porque aquí se sigue hablando cachiquel, quiché, y uno puede seguir viendo aquí a los nativos, los mayas que caminan por la calle como si nada, son los que a usted le ofrecen los productos, le ayudan, le colaboran. Es más, ahorita que estamos hablando, ahí acabaron de pasar unas, entonces algo bastante bonito. Durante la época de la colonia, los españoles utilizaron el lago Atitlán para comerciar bastantes productos. Sin embargo, es muy loco pensar que ni así, o sea, que los españoles, por más que intentaron, no pudieron evangelizar a mucha de esta gente. Y por eso es que en este sitio se sigue hablando lo que se sigue hablando y se sigue viendo lo que se sigue viendo. Ojo, quiero aclarar que muchos de los mayas son evangélicos, muchísimos, si no es que la gran mayoría. Por ejemplo, ya acabé de hablar con una que me comentaba que aunque ellos siguen teniendo sus propias creencias, ellos son totalmente católicos. Eso es algo bastante interesante. Y otra cosita interesante de lo que yo les quería comentar es que recuerdan que tomamos diferentes lanchas para ir entre pueblos. Bueno, en esos pueblos hay mucha gente que vive, o sea, gente que habita y que no viene aquí de paseo, sino que son mayas que viven ahí. Y yo les pregunté cómo hacen para movilizarse, porque muchos de ellos o no hay carreteras o las carreteras quedan muy lejos una con la otra. Entonces ellos me comentaban que ellos todos los días tienen que coger lancha y que a ellos les hacen un descuento especial de 10 quetzales. Entonces todos los días ellos cogen lancha y se lo pagan 10 quetzales. ¿Qué tal esa historia? Interesante, ¿no? Algo que a mí realmente no me gusta, y es como lo único que en serio no me gusta, es que aquí se pueden ver muchos niños trabajando. Eso es normal en países latinoamericanos, yo sé, en Asia eso es 1000 veces peor, yo creo, pero por lo menos aquí eso sí se logra ver bastante, más que todo en esta área donde están todos los pueblos mayas, los nativos, porque realmente sí son muchos niños, y eso es lo que no me gusta tanto, me da como un poquito de tristeza, pero pues ni modo, o sea, así es la situación y pues como es eso. Pero eso es interesante, lo único que sí no me gusta tanto. Antes de irme quiero ir a meter los pies en el lago y ver un poquito del atardecer. Para cerrar este video siento que tenemos que cerrarlo en el atardecer del lago Atitlán. Aquí en Pana el agua no se ve tan bonita como en San Marcos, pero igual aguanta. Meter esos piecitos en el agua como que me dio nueva energía para continuar con este video. Ya casi te acabamos lamentablemente, pero Atitlán, un destino imperdible. Bueno, y aquí con el imponente y hermoso lago Atitlán vamos a concluir este video, y también vamos a concluir la serie de videos que hicimos por Guatemala, nuestra primera serie en el canal por Guatemala, que fue todo un éxito, la verdad, la pasé muy rico, conocí gente increíble, aprendí muchísimo de la cultura maya como de otras, fue algo bastante bonito, bastante bello, un viaje que me motivó y me inspiró a hacer cosas que nunca pensé haber hecho, por ejemplo, escalar un volcán o estar en el lago más hermoso del mundo, en este mega atardecer rodeado por volcanes. Y realmente me siento muy feliz, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido un poquito más de la cultura maya y que también se haya sorprendido como yo lo hice, porque es que Guatemala no paró de sorprenderme ni siquiera en un solo día. Cada día era una cosa nueva, gente bonita, gente amable, comida, sitios. Guatemala en serio es un sitio hermoso que si usted tiene la oportunidad de visitar, visítelo porque la gente es hermosa, los sitios son increíbles, y es más, siendo que nosotros no nos damos cuenta de qué tan bonito llega a ser Guatemala hasta que venimos en carne propia y lo vivimos. Créame que en serio es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, de las más retadoras también, porque no es fácil viajar solo, más para alguien como yo, que pues era mi primera vez como solo. Y bueno, aquí estamos felices, contentos de la vida, con muchísimo contenido, muchísimos videos. Realmente no me caben las palabras para explicar todo lo que siento actualmente, porque sí siento muchas cosas bonitas, porque para mí el estar aquí en este lago, estar en el volcán y estar aquí en Guatemala era un sueño, y aquí lo hicimos realidad. Espero que les haya gustado el video, les haya gustado la serie. Los quiero mucho, nos vemos la otra semana y más vendrán. Recuerda, apóyeme para que más vengan. Chao, chao.